Creo que hemos recuperado ya a Pablo Cambronero. Hola Pablo, a ver si ahora no tenemos problemas, perdona. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, parece que ahora sí. Vale. Estábamos hablando del Estado fallido. Bueno, sí, tenemos un gravísimo problema. Ya como decía antes, se ha visto en esta tragedia. Hemos visto que ha habido una parálisis por parte de varias administraciones, no solo de una. Y en el mejor momento que tenían para demostrar que este Estado puede funcionar como tal, pues se ha desaprovechado esa oportunidad y de hecho se ha demostrado precisamente lo contrario. Hemos visto que justo después, además del suceso, que era evitable claramente, porque no hay que recordar que si se hubieran hecho las infraestructuras hídricas necesarias, esto hubiera sucedido mucho menos a pesar de ser supuestamente imprevisible, porque esas obras estaban planificadas. Dicho esto, pues evidentemente estamos viendo una guerra política de ver quién es el responsable o quién no es el responsable, que es una cosa súper curiosa. Y de hecho se demuestra claramente que nuestro estado de las autonomías en los peores momentos nos falla. Entonces hay que repensar el modelo de Estado, es evidente que hay que hacerlo porque este no funciona. Y me duele decirlo porque he sido antaño defensor de este sistema, pero tal cual está establecido, creo que no funciona. Y cada día tenemos más pruebas de ello. Estábamos hablando aquí de responsabilidades, que es, como comentabas, de lo que también habla ahora mismo todo el mundo. ¿Para ti debería dimitir el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón? No es que yo me quiera centrar en Carlos Mazón, sino también, evidentemente, otras dimisiones que deberían producirse, en mi opinión, como es la de Teresa Rivera, Fernando Grande Marlaska o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es quien en primer lugar tenía que haber gestionado todo esto. Bueno, es evidente que las responsabilidades son compartidas. No es que lo diga yo ni que hayamos establecido ninguna teoría al respecto, sino que está en la propia ley, en la propia legislación, tanto autonómica como nacional y estatal, está las responsabilidades de cada cual tenía y que no se han ejercido. Y por lo tanto, después de esa responsabilidad, creo que lo primero es lo que se está haciendo, incluso debería hacerse con más premura, que es reparar el daño causado. Y una vez reparado el daño causado, sentarse todos y cada uno responder por los hechos que no ha ejecutado o que ha ejecutado mal. Para mí, esta es una opinión personal, yo sinceramente no salvaría a nadie. Sinceramente, porque es evidente que esto tiene responsabilidades incluso en tiempo atrás, como ya he comentado antes. Esto hay que ejercer responsabilidades de la gente que no hizo en su día lo que tenía que haber hecho para evitar esta tragedia. Entonces, bueno, a toro pasado estamos viendo que no invertir en infraestructuras hídricas, como así defendía nuestro ministerio, pues no funciona. No funciona, de hecho, es un riesgo para la salud y para la vida de las personas. Por lo tanto, aquí tiene que dimitir muchísima gente. Pero primero y principal creo que es reparar el daño causado. Cuando el daño esté reparado, pues entonces cada uno tendrá que ejercer las responsabilidades políticas e incluso jurídicas que les toquen. Cambiando radicalmente de tema, también he visto que hablabas mucho en X de todo lo que está pasando con Muface, esa propuesta, ese objetivo, ¿no?, que tiene la ministra de Sanidad, Mónica García, de desmantelar Muface y el colapso sanitario, ¿no?, que esto puede provocar. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias si finalmente esto se lleva a cabo? Bueno, tengo que decir que mi opinión, aunque pudiera ser interpretada como sesgada, es que yo soy mutualista de Muface y la conozco muy bien. Y sé que en estas circunstancias pues, se ha ido abandonando esta mutualidad, se ha ido infrafinanciando lo que es la mutualidad y por lo tanto las compañías se han ido cayendo. Incluso ya para recibir atención médica nos cuesta muchísimo a los mutualistas y esto es la realidad. ¿Qué pasa? Que aquí entra el juego político. Y cuando entra el juego político, las cosas se ponen mucho más feas. Sucede que en Muface pues tiene un número de mutualistas, hablamos junto a ISFAS y otras, hablamos de en torno a 1,5 millones, cerca de 2 millones de asegurados, por decirlo de alguna manera, de mutualistas, que reciben atención sanitaria a través de las compañías privadas. ¿Qué pasa? Si todos pasáramos, o si Muface desapareciera como tal, y todos pasáramos a la sanidad pública, pues una sanidad pública ya bastante colapsada se convertiría en un caos.
Y lo digo claramente, si 1,5 millones de personas con sus familias, que no estamos hablando de 1,5 millones, estamos hablando de muchas más personas, entráramos a la sanidad pública de repente, con nuestros tratamientos médicos, con nuestros servicios, como todo el mundo, pues de repente la sanidad pública, el colapso sería salvaje y brutal. Pero ¿quién tiene la competencia de la sanidad en este país? Entramos otra vez en la marea competencial. Las competentes son las comunidades autónomas. ¿Y quién gobierna las comunidades autónomas? Esto ha entrado al juego político y cuando entra al juego político todo lo pudre. Hablamos de que un gobierno que quiera poner en aprietos al principal partido de la oposición que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, lo único que tiene que hacer es colapsar sus sanidades. Es fácil, pero es muy cruel y puede costar vidas. Por lo tanto, creo que es un tema especialmente grave y al que tenemos que prestar mucha atención. Desde luego que sí, o sea, te apuntas a que todo sería una estrategia, en este caso el Ministerio de Sanidad, como dices, para colapsar, ¿no?, esos servicios públicos, con las consecuencias catastróficas que puede tener, sobre todo para la salud y para la asistencia de las personas enfermas. Todo por una motivación política, que es hacer daño en este caso a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. No tenemos mucho más tiempo, Pablo, pero yo me puse ayer en contacto contigo porque quería que hablásemos de Cruz Roja. Ayer hicimos un programa específico hablando de Cruz Roja y tú también te has hecho eco de esa auditoría que hizo EY sobre esta ONG, que dio datos bastante raros, llamativos, sobre las propiedades y el dinero, ¿no?, que tiene esta organización. Sí, yo he analizado al detalle la auditoría de Ernst & Young de la compañía de las cuentas de 2023. Es cierto que ahora, a raíz de ese análisis, me han llegado datos de muchísimos años y de otros muchísimos datos que, la verdad, estoy colapsado de datos para poder darlos y tengo que ponerlos un poquito en pie. Pero, bueno, solo de esa auditoría ya se pueden ver datos muy relevantes, como, por ejemplo, las cifras son mareantes. Hablamos de presupuestos de 1.600 millones de euros anuales, de gastos de 500 millones de euros solo en personal. Hablamos de que, por ejemplo, tienen la Cruz Roja, un ente que debería solo dedicarse a la atención sociosanitaria, pues de repente tiene muchísimos inmuebles en su propiedad que alquila y al mismo tiempo recibe donaciones en forma de edificios para ejercer su labor también. Lo cual no tiene mucho sentido. Invierte en bolsa. Cruz Roja hace cosas que no están muy adecuadas a la labor que supuestamente realiza. Luego, como organismo vinculado al gobierno, su propia presidenta es nombrada a través de un real decreto de visto bueno del ministerio oportuno, lo cual no se entiende mucho. Luego también hablamos de que pues, cada idea que tiene el gobierno con respecto a servicios sociales e igualdad, pues el beneficiario de la gestión es siempre Cruz Roja. Es curioso que, por ejemplo, las tarjetas monedero que se inventó el gobierno a principio de año, 100 millones de euros, se destinan directamente esos 100 millones de euros a Cruz Roja para su gestión y además cuantifica la gestión en 5 millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que solo la gestión de las tarjetas monederos sean 5 millones de euros si Cruz Roja todavía no le ha dicho nada? Suena mordida. Son cosas que tenemos que analizar muy con detalle. Yo voy a dar los datos, yo no hago valoraciones, simplemente doy los datos y cada cual que entienda lo que tiene que entender. Pero es evidente que los datos chillan, las cifras marean y no es una ONG, un organismo que debería dedicarse simplemente a la atención sociosanitaria, pues se dedica a otras muchas cosas. Y no creo que sea ni adecuado ni moralmente efectivo. Pues estaremos muy pendientes de esos datos porque además tú los publicas, ¿no?, y los analizas también de una manera muy detallada en X, así que te seguimos también para estar al tanto y esperamos contar contigo para seguir hablando también de esos temas aquí en el programa. Muchas gracias, Pablo, por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias, Rebeca, pues encantado de estar con vosotros. Hasta la próxima. Sigue aquí conmigo María Durán, que no se ha ido. Sigo. Lo que pasa es que la tengo aquí castigada, parece el silencio. No, estaba viendo que decían los espectadores, que veo que se han enfadado porque contigo digo por que lo no de veo Iker Horizonte. Jiménez. Pues yo lo Sí. siento, es que yo veo poquísima televisión, pero Se han empezaré a enfadado. verlo. Si es importante para ellos, si para los espectadores de Periodista Digital es importante que yo vea Horizonte, yo lo veo. De verdad que sí. Que no es porque no, es que no sé si me gusta o no. Que es que por no Beatriz es que Talegón. no lo Sí, veo, sí, a mí me ha porque quedado- no a mí me ha tenía quedado costumbre. claro. A mí No, me ha quedado porque claro. yo no veo la tele, tú lo sabes. No me gusta en general la tele española, solo veo alguna serie
y siempre online. Pero, Es lo poco bueno, que se puede ver en la tele. Horizonte, la nave del misterio y el resto ¿Pero del tiempo... ¿Son el mismo programa o no? Son Tiene distintos, dos. son distintos, sí. Uno de misterio y otro que no. Claro. Vale, pues veré el que no es de misterio, porque a mí lo del misterio no me gusta, pero veré el que es de pura información. Y el Bien. próximo día que venga lo comentamos. Que Cuando no se aparezca enfade nadie. Planeta Oye, Legón, pues que a se mí no me cambias de gusta- canal. Claro, que a mí no me guste una cosa no quiere decir que no sea buena, es que solo faltaría. Pero bueno, se Hay que enfada, ¿qué le ver vamos a hacer? Horizonte, la nave del misterio, periodista digital todos los días, Sobre a todo todas periodista horas, digital y la voz de César la voz Vidal. de César, la voz de César Eso hay Vidal. que oírlo. Muchas gracias, María. A ti. Te esperamos pronto por aquí. Ay, espero que sí. Y gracias a los espectadores, ya saben que en nada, en unos minutos llega Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, hablando de muchas más cosas, y nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde en la segunda dosis. Gracias a Pecker, que es nuestro realizador, también a Izan, que han estado en realización, y a ustedes por estar al otro lado. Antes de irse, lo que les digo siempre, déjennos comentarios, sugerencias, opiniones, y mañana a las 8 no falten a la cita. Les espero, muchas gracias, hasta mañana.